Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la cuarta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo desde 23 hasta 30. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El texto es evidentemente la continuación de lo que escuchamos ayer, aquel joven rico que había preguntado al Señor Jesús qué es lo que tengo que hacer para heredar vida eterna, y Jesús primero le había explicado que la vida eterna no es algo que se compra, precisamente es una herencia. La herencia se recibe por don, por parte de los padres. Así también la vida eterna es algo que se recibe gratuitamente por don, por parte de Dios. Claro, hay algunas condiciones que respetar, y esta condición era, dice Jesús, mantenerse dentro la alianza con Dios. Jesús había sugerido al joven de respetar a los mandamientos, precisamente porque estos nos garanticen la relación con Dios, de quedarnos dentro, de no darle la espalda a Dios. El joven había respondido que siempre le había respetado los mandamientos, y Jesús había añadido: bueno, entonces, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Y en aquel momento el joven se había quedado muy triste porque era muy rico. Jesús, viendo esta reacción de un hombre que había empezado tan entusiasmado y al final se había quedado triste precisamente a causa de la riqueza, comenta cómo es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. A mí lo que me llama muchísimo la atención es la reacción espantada de los discípulos, que dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Como decir que si no se salvan los ricos, mucho menos los demás, mucho menos los pobres. ¿Qué sentido tiene esta reacción? Tiene sentido porque se basa en un prejuicio. En la época de Jesús, sobre todo los fariseos, también los sacerdotes, que eran gente rica, enseñaban que la riqueza era una bendición por parte de Dios. Cuidado que aquí la cosa es bien sutil y no hay que confundirse. Hasta el día de hoy hay gente que dice que la riqueza es una bendición por parte de Dios. No. El bienestar, el tener lo que es suficiente para
conducir una vida dignitosa, esto sí es bendición por parte de Dios. Pero la riqueza, que es tener mucho más de lo que a uno le haría falta para vivir bien dignitosamente, esto siempre es fruto de injusticia. San Juan Crisóstomo decía, si eres rico es porque has robado. Si no has robado tú, ha robado tu padre, tu abuelo. Aunque no logramos descubrir quién robó, pero por el mismo hecho que Dios había creado todo para que a nadie le faltara nada, si tú tienes mucho más de lo que te hace falta y otro es pobre, que le falta lo necesario, esto significa que la injusticia, la riqueza es injusta y tú eres dueño de algo robado. Jesús expresa esta misma idea con la imagen del camello que más fácilmente pasa por el ojo de la aguja que no un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se habían quedado con la idea que los ricos eran bendecidos por parte de Dios y no solo como para limpiarse de los pecados. No había la confesión que es gratuita, sino que uno tenía que ir al templo a ofrecer sacrificios, y los sacrificios costaban, porque le recuerdo que tenía que comprar los animales para los sacrificios dentro del templo, donde costaba muchísimo más que afuera, y para comprarlo tenían que cambiar la moneda donde le robaban en el cambio, así que los pobres no podían y, se supone, pensaban ellos, se quedaban con sus pecados. Al contrario, los ricos, ya bendecidos por parte de Dios, tenían todo el dinero para pagar, para ofrecer todo lo necesario para limpiarse el alma. De esta manera, pero, se dan cuenta, habían manchado la misma idea de Dios. Habían tirado sobre Dios esta actitud nuestra humana. No solamente discriminaciones entre ricos y pobres en este mundo, sino también ante Dios. Jesús, al contrario, dice que un rico difícilmente entra, cuidado, en el reino de Dios. De vez en cuando el evangelista Mateo, por respeto, siendo hebreo, no pronunciaba la palabra Dios, entonces utiliza la palabra cielo, reino de los cielos, pero es un eufemismo para decir Dios sin pronunciarlo. El cielo es el reino de Dios, así que decir reino de los cielos significa decir igualmente reino de Dios, con una diferencia fundamental, que cuando nosotros escuchamos hablar del reino de los cielos, inmediatamente pensamos al paraíso. En cambio, el reino de Dios es algo que empieza ya desde ahora. Jesús ha venido a inaugurar el reino de Dios. El reino de Dios es la mentalidad, la lógica de Dios. Vivir como Dios nos enseña. Por eso Jesús no está diciendo que un rico no irá al paraíso. Está diciendo que difícilmente un rico cambiará su mentalidad para entrar dentro del reino de Dios. Y cuando los discípulos se espantan y se preguntan entonces quién se salvará, Jesús responde que esto es imposible para los humanos, es imposible para nosotros salvarnos por nuestro propio mérito, por nuestro esfuerzo, por nuestra buena voluntad. No logramos con esto salvarnos, pero nada es imposible a Dios. Nosotros nos salvaremos no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. El plan de la gracia, totalmente contrario, alternativo al plan del mérito, del comprar, exactamente lo que no lograba entender aquel joven rico.
Pedro aprovecha para preguntarle, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús le promete que cuando el Hijo del Hombre, es decir, sí mismo, sabemos que Jesús hablaba de sí mismo como del Hijo del Hombre, se sentará en el mundo nuevo, dice, ustedes también se sentarán a juzgar. Cuidado, no quiere decir Jesús hacer un proceso, no se trata del tribunal. Los antiguos jueces de Israel eran líderes carismáticos que tenían una responsabilidad, un liderazgo sobre el pueblo. Así que Jesús le está prometiendo lo que luego ya se ha cumplido. Ellos son los apóstoles, son los fundamentos de la columna del nuevo reino de Dios. La Iglesia se funda, que no es el reino la Iglesia, pero es una premisa del reino, es una parte importante del reino, se funda precisamente en estas columnas que son los apóstoles. Y Jesús termina diciendo que no solamente ellos, sino todos que han pagado personalmente, han renunciado a incluso los afectos más caros para seguir al Señor Jesús. Cuidado que una vez más Jesús no está hablando de una vocación religiosa. Jesús está hablando de la vocación al bautismo, algo que vale por todos, sacerdotes, monjas, pero laicos también. Esto es siempre importante recordarlo. Jesús dice que todo lo que lo habrán seguido, habrán creído en él, entonces recibirán entre muchísimos dones en términos de relaciones humanas, porque uno que es discípulo de Jesús está dentro de su comunidad, nunca se queda solo porque tiene muchísimos hermanos y hermanas, pero por añadidura recibirá también la vida eterna, precisamente lo que le había preguntado aquel joven. El problema es que se había puesto en el nivel equivocado. Él le había preguntado qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Ahora, está claro que la vida eterna se hereda como don por parte de Dios, simplemente siguiendo al Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también, siguiendo al Señor Jesús, poniéndolo en el primer lugar de nuestra vida, también en el primer lugar de nuestras familias, para poder amar a todos los demás, por medio de Él, y así heredar la vida eterna, seguimos viviendo en paz.